Hola, buenas tardes. Buen inicio de año a todos. En esta tercera cápsula del programa Perspectiva haremos referencia al derecho a la identidad. En el ámbito internacional, el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, dispone que el niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y a partir de este hecho tendrá derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Asimismo, establece que los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos, considerando para ello su legislación interna, así como los instrumentos internacionales que hayan adoptado, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Por su parte, el numeral 8 de dicha convención hace alusión al compromiso asumido por los Estados partes tendente a respetar el derecho a preservar la identidad del niño, que comprende su nacionalidad, nombre y relaciones familiares, de tal suerte que, ante su privación ilegal, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección necesaria tendente a restablecerla. En México, el 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. De esta manera, podemos identificar tres características que debe revestir el registro de nacimiento, a saber: universalidad, a efecto de que se asegure la cobertura de toda persona en el territorio nacional; gratuidad, lo que conlleva la eliminación de cualquier cobro por servicios de registro de nacimiento o emisión de la primera copia certificada, independientemente de que dicho registro sea oportuno o extemporáneo; y oportunidad, es decir, que se lleve a cabo inmediatamente después del nacimiento. Sobre el particular, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, reconoce en su artículo 13, fracción tercera, el derecho a la identidad y lo desarrolla en el capítulo tercero del título segundo, que comprende los numerales 19 a 21, en los que reconoce que las niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento, tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, a contar con nacionalidad, a conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y a preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. En torno al derecho a la identidad y su relación con los atributos de la personalidad, el segundo tribunal colegiado en materia civil del Tercer Circuito emitió un criterio en el que señaló que este consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia. En otras palabras, es una condición necesaria para preservar tanto la dignidad individual como la colectiva de las personas. Por otra parte, expresó que el derecho a la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los atributos de la personalidad, pues en esto residen la mayoría de los elementos que la construyen, y se entienden como un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable, irrepetible e inconfundible. Sobre los alcances de este derecho en los juicios de desconocimiento de paternidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tales juicios cuestionan un vínculo biológico, pero de resultar este inexistente, no establecen filiación alguna. Es decir, a diferencia de un juicio de reconocimiento de paternidad en el que posiblemente un varón asuma ciertas obligaciones frente a un menor,
El efecto jurídico de estimar fundada una acción de desconocimiento de paternidad será la destrucción del vínculo filial, con la ulterior privación de los derechos alimentarios y hereditarios a cargo del presunto padre, así como de los lazos que vinculan al menor con sus parientes. En este sentido, el derecho a la identidad, si bien involucra el conocimiento del origen biológico de una persona, no se agota en tal elemento, pues también abarca el compromiso político del Estado tendente a garantizar a los niños la preservación de los vínculos familiares. De ahí que el derecho a la identidad no tiene el alcance de establecer que la presunción legal de filiación derivada del matrimonio deba ceder ante cualquier circunstancia a la realidad biológica. Esta determinación tiene sustento en la debida protección hacia el menor, que puede haber desarrollado una confianza legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a partir de un vínculo de años, y en la materialización de su interés superior, que involucra una pluralidad de derechos y lazos afectivos valiosos para su formación. Por su parte, el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, en un caso de rectificación de acta de nacimiento por error en la fecha de nacimiento, determinó que es posible ejercer dicha acción para modificar los elementos esenciales de identificación jurídica de una persona, cuando no correspondan a su realidad social y por ende no reflejen su identidad, la cual ha sido forjada por los actos realizados por quienes ejercieron la patria potestad sobre el registrado y por los posteriores actos determinantes que éste realice en su desarrollo escolar, familiar, social, cultural y en la adquisición de derechos y obligaciones. Sin embargo, es necesario señalar que la enmienda del atestado para adecuar los datos de identificación a la realidad social del interesado no deberá ser motivo para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceros, principalmente en el ámbito de las relaciones familiares. Finalmente, en cuanto a los efectos de uno de los elementos que configuran este derecho, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el conocimiento del origen biológico de la persona tiene trascendencia psicológica y jurídica para el individuo, pues por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la personalidad, y por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar. Así, el derecho a la identidad se ha ido construyendo de manera gradual, a partir de los diversos criterios jurisdiccionales y del reconocimiento del que ha sido objeto en nuestra Constitución, a partir de lo cual ha adquirido el carácter de derecho humano fundamental y, en consecuencia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Los esperamos la próxima semana en la siguiente emisión del programa Perspectiva. Muchas gracias.